Estamos construyendo una teología de la iglesia que va a ser nuestra fundación, primeramente Dios, para muchos años por venir. Hace unas semanas, antes del domingo de resurrección, en la tarde, predicamos sobre la oración en la iglesia y estuvimos orando juntos como congregación. Y vamos a hacer eso otra vez esta noche. Vamos a pasar los últimos 10 minutos haciendo eso y les voy a decir de qué orar. Y luego vamos a cerrar cantando, pero quiero que sepa eso para que se prepare. Vaya conmigo a Romanos 6. Y mientras usted está encontrando Romanos 6, esta mañana leímos de Mateo 28, Jesús, en el versículo 18, dijo: toda autoridad y potestad me ha sido dada en el cielo y en toda la tierra. Ir pues a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Ahora, en esta noche, vamos a estar hablando del bautismo. Y yo específicamente lo puse después del tópico del Evangelio, porque el bautismo es lo que sigue el Evangelio. Una nota, yo mantengo registros de cuando abordo ciertos temas. Y abordé el bautismo en el 2018 y una versión más larga hace apenas un par de años, en el 2022. Y miré que prediqué 180 mensajes entre medio de esos 2 años. Pero creo que nunca lo he abordado en el contexto más amplio de la enseñanza sobre la doctrina de la iglesia. Y generalmente no me gusta presentar algo desde el mismo ángulo 2 veces y trato de mirar otro ángulo. Pero primero, tengo 2 desafíos. El primero es tan completamente fundamental para la vida de la iglesia que cualquier tipo de creatividad corre el riesgo de pasar por alto algunos de los hechos básicos necesarios. Y honestamente, mientras he mirado, a revisar, me gustó lo que he mirado y quisiera hacer esto otra vez. Y si esto es tan familiar con usted, eso quiere decir que ya entendió el tema. Pero quiero regresar otra vez al tema del bautismo desde otros ángulos. Y quiero defender por qué es que pasa y cómo es que debe de pasar. Y quiero mirar la base de cómo hacerlo también. Y así nada más compartiendo un poquito de historia al comienzo de la gran reforma en la que el verdadero evangelio de la salvación por la fe únicamente en Cristo se estaba extendiendo por toda Europa. Y en oposición a la teología católica romana de la salvación por obras, la cuestión del bautismo, particularmente el modo o método de bautismo, se convirtió en el tema candente del día. Era un tema bien caliente en esos días. Cuando los reformadores alejaron a la gente de la herejía del catolicismo romano, casi todas las prácticas católicas cambiaron, pero el bautismo infantil continuó en su mayor parte. Había otros temas de qué tratar, pero el bautismo en realidad no se trató ese tema con seriedad y como se debería de hacer. At the beginning of the Reformation, a group emerged that was nicknamed by their opponents the Anabaptists, the rebaptizers, los rebautizadores, creían que la Biblia enseñaba que el verdadero bautismo en agua era solo para creyentes profesantes en Cristo y por lo tanto no podía ser para niños. Ahora, si usted nunca ha estado alrededor de una iglesia presbiteriana, usted a lo mejor va a decir esto no importa, pero en realidad para ellos esto es muy importante. Usted cree lo que nosotros creemos, estamos en la minoría. En Zurich, Suiza, bajo el liderazgo espiritual de Ulrich Zwinglio, el Consejo Municipal consideró que los anabautistas estaban promoviendo el cambio demasiado rápido, por lo que el 21
de Under the enero spiritual de leadership of Zwingli, the city council 1525 felt el that the Consejo Anabaptists were para promoting prohibir changes too a quickly. los And anabautistas so on January 21st, enseñar sus 1525, the puntos council de vista. voted to forbid the Anabaptists from teaching their views of believers' baptism. Y en oposición a esto, And continued insistence esa by the misma noche, Anabaptists to este practice grupo believers' radical baptism. se reunió y se decree in bautizó unos a 1526, otros en el Zwingli bautismo and de the los Zurich City creyentes. Council voted to condemn the local Anabaptists to death. Y a causa de To make esto, their point, Zwingli The city council executed the Anabaptists se enojó by drowning them. y quiso ejecutar a todos los anabautistas Zwingli por is still an esto. important part of the Reformation. That was a Y lapse in ahogaron a judgment, muchos to a say the causa de least. esto. The reformers were flawed men. But Pero many of the muchos de Anabaptists los fled to other parts of Europe and anabaptistas se continued fueron to a be muchos persecuted by otros both Catholics países and en Protestants Europa y alike. fueron But many still died for this ejecutados belief. In the Netherlands in en una ejecución 1566, masiva, 3,000 donde Anabaptists were mataron a executed in 3,000 one mass de ellos. execution. So the issue of Entonces, water el baptism tema del isn't just a bautismo en agua no theological es solo una discussion discusión at Starbucks. teológica, se han Lives perdido have been at vidas stake. por Lives have este been lost over tema. this issue, thousands of them. Ahora, en nuestra Now, in our época, time, en in nuestra our cultura, culture, you probably probablemente no won't enfrentaremos face ese that tipo de type of necesidad intense intensa need de to take tomar a side. partido, pero Nobody's going to put a gun to your head enfrentamos and say, dos which type of desafíos baptism do you diferentes. hold Nadie to? le va a Answer poner carefully. una pistola That's en la probably not cabeza going to y va a happen. tener que hacer una But we do decisión. face other challenges. Let Y me le give you two quisiera of them. compartir dos. El The first primero, one, hay un there's the desafío challenge de of indiferencia indifference hacia el toward bautismo. baptism. Esta indiferencia hacia el toward bautismo baptism, debe I ser blame culpada solely únicamente y and only solamente a on los elders and ancianos y pastors in the pastores de una local iglesia church. local. Because Cuando they los don't ancianos insist no hacen that un seguimiento true de la believers are membresía de la baptized. They iglesia don't y cuando track no church insisten en membership. que los verdaderos And clientes then sean they engender a bautizados, culture of baptism as entonces being some engendran sort una of cultura del emotional show bautismo of como una I love muestra Jesus emocional and de it's, amo a that it's Jesús, optional. que It's es not opcional. optional. And so there's a challenge Y of hay un indifference. reto de There's indiferencia y also hay the otro challenge reto of abuse of del baptism. abuso del The abuse of bautismo baptism is when como baptism una is used as herramienta a de tool of Satanás Satan para to dar give falsa false seguridad assurance de of salvation. salvación. Nuestra práctica practice de here of hacer having los baptism candidatos al candidates bautismo write out es que and escriban y process through their procesen su salvation testimonio de testimony salvación y luego lo and den then publicly give públicamente that es testimony. And it's bastante actually inusual quite en el unusual in evangelicalismo hoy evangelicalism en día. today. Most baptism La services mayoría de los you can servicios attend, del just ask one bautismo a los que question. podría Do you asistir profess solo hace una Jesus as your pregunta, Savior? ¿profesas Some a are even Jesús worse. como tu Do you Salvador? believe in Jesus? Y si bien no hay Think about nada James, it says even intrínsecamente the malo en demons eso, believe in Jesus. There's nothing inherently y wrong el with hecho that simple question. de que la gran But the fact mayoría is, de the las vast personas majority que he of people I bautizado have personally personalmente baptized ya have lo hayan already sido, been pero baptized antes de prior la to salvación genuine genuina salvation. es testimonio That de fact un alone to me is acercamiento witness to the diferente a las lackadaisical aguas approach to benditas the del holy waters of bautismo. baptism. And I like Me it when gusta people cuando say, la well, gente I wasn't dice, saved when I was no era baptized, so I need salvo to be baptized cuando again. fui And I always like to bautizado. say, well, you're not actually being En baptized realidad, again because you weren't baptized before. quiero If you're bautizarme not otra vez saved, ahora que all you did soy was get salvo. wet in a Y yo religious siempre les setting. digo, en That's realidad it. no te It's not bautizaste la baptism primera unless you're vez, saved. simplemente te mojaste. And so I Y want quiero to esa walk noche through this. And there are caminar some unos facts we need to temas do because theology is important. teológicos And que so I son divided our time importantes into y he four parts. dividido I want to do the basics of baptism, esta the predicación en participants of cuatro baptism, the fundamentos: method los of fundamentos del baptism, bautismo, and los the purpose of participantes en el baptism, bautismo, el or if you want método to del use bautismo shorter y el words, propósito the del basics is bautismo. what, participants is who, the method is how, and the purpose is why. Así que So primero first, the quiero hablar de basics los of fundamentos del baptism. I want to start bautismo. with a simple definition. Y Baptism comencé is a con una definición post-salvation simple. El act of bautismo es un faith acto de fe and public posterior a la testimony. salvación y I'll un repeat this. testimonio público Baptism is a de que usted ha post-salvation estado act of unido a faith and Cristo public en su muerte testimony y resurrección that you y have tiene been la united with intención de Christ in seguirlo his death. y obedecerlo. That you have been united with Usted Christ ha in his sido death unido a and Cristo en su resurrection muerte y resurrección and y intend to tiene la follow intención and de obey seguirlo y him. obedecerlo. El Baptism is a bautismo post-salvation es act of un faith acto and de public fe posterior a la testimony that you have been salvación y un united with testimonio Christ in his público de death que usted ha and estado unido a resurrection Cristo en su and muerte y intend to follow resurrección and y tiene la obey him. intención de seguirlo y obedecerlo. And to get us Y para going, and just to ayudarnos give a us kind of a obtener un spiritual fundamento foundation, a starting espiritual, un point, punto I de want to use partido, vaya a Romans chapter Romanos 6. 6. Now, to be clear, Y the ese text is texto not no talking habla about del water bautismo en baptism. agua.
utiliza el uso metafórico más amplio de bautizar para simplemente significar estar completamente sumergido en un nuevo estado de ser. El bautismo en agua es la demostración exterior de la realidad interna que ya ha sucedido y que Pablo está describiendo en Romanos 6. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el bautismo del que habla Pablo es la estrecha identificación con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Ser bautizado, ser absorbido en algo o alguien es tener asociación completa con esa cosa o con esa persona. Por eso él usa esa metáfora. Y así que el símbolo debe de ser representativo de eso. Y así que para entender esto, tenemos que eliminar dos cosas. Y es una pregunta que yo agarro frecuentemente. Primero, el bautismo no es para dar prueba de que somos salvos. El evangelicalismo tradicional a menudo se jacta de cuántos bautismos se realizaron en un mes o en un año determinado, porque el bautismo en agua se considera una prueba de salvación. Y esto es extremadamente peligroso porque en lugar de mirar el fruto continuo de la salvación en la vida del creyente profesante, muchos simplemente señalan esa experiencia como prueba de que todo está bien con Dios. Y ese puede ser un error eternamente fatal. Segundo, lo que el bautismo no es un acto de salvación. Y he hablado de esto esta mañana. Esta creencia muchas veces se llama regeneración bautismal. La doctrina católica romana, muchos luteranos, griegos y ortodoxos rusos sostienen la regeneración bautismal. Habla de la naturaleza del bautismo, es que lo limpia, y eso no es correcto. La iglesia egipcia ortodoxa dice abiertamente que el bautismo es un santo sacramento por el cual nacemos de nuevo. Esta creencia dice que el bautismo en agua es simplemente un acto aparte de cualquier fe por parte del destinario que salva. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos mediante a la fe. Y esto no es obra tuya, es don de Dios, no resultado de obras para que nadie se gloríe. Así que el bautismo es una cosa buena, pero no es para salvación. Y si crees eso, es una obra y eso no salva. Y tenemos que considerar esto, lo que dice Pedro. Y yo no creo que debamos de poner nuestra teología en un solo versículo, pero ellos hacen eso. Y dice, 1 Pedro 3:21, que en correspondencia con esto, el bautismo ahora os salva. Y de ahí se agarran y dicen que esto es lo que salva. Y esto simplemente lo que quiere decir es que nos estamos identificando con Él. Pero en el contexto, Pedro acaba de decir que Noé fue salvo en el arca, que Noé estaba asociado con una parte en el arca que lo salvó. De la misma manera, nosotros estamos en Cristo que nos salva. Así que el bautismo no es una prueba de salvación o un acto de salvación, y es peligroso pensar eso.
Así que vamos a pasar tiempo ahora hablando de los participantes en el bautismo. ¿Quién puede participar? Y como lo mencioné, mucha gente ha muerto sobre este tema. El debate principal ocurre entre pedobautistas y credobautistas. Los pedobautistas, aquellos que creen en el bautismo infantil, y los credobautistas, aquellos que creen que una declaración de creer en Cristo, un credo, es necesaria para la salvación. Y así que vamos a hablar de esto en este momento. Y necesito desviarme aquí para aclarar nuestra posición y para lo que espero que sea un tratamiento justo del bautismo infantil. Y hay una iglesia en nuestra ciudad acaba de cambiar del credo bautistas a pedobautistas. El pedobautistas fue la posición de casi todos los reformadores originales y la de muchos grandes hombres de Dios en nuestra era. Básicamente, el pedobautismo dice que los niños pequeños de los creyentes, a menudo llamados niños del pacto, deben ser bautizados y que tienen que ser bautizados. Y argumentar que dado que el plan redentor de Dios tiene continuidad a lo largo de la historia, en el Antiguo Testamento Dios instituyó el signo de la circuncisión para ser aplicado a los bebés varones. No salvó, sino que marcó a un individuo como parte del pueblo del pacto de Dios. Y así que los pedobautistas conectan la circuncisión con el bautismo y marca de membresía en el pacto que distingue a un niño como parte del pueblo del pacto de Dios. El concepto del bautismo de niños tiene sus raíces en la creencia de que la forma primaria en que la iglesia ha crecido a través de los siglos es a través de los jóvenes que se crían en la iglesia. Y ese es un concepto hermoso. El doctor Joel Beeke, el eminente estudioso de los puritanos, escribió: los cristianos reformados han reconocido que el crecimiento más sólido y genuino de su iglesia se ha producido a través de la conversación de los jóvenes criados en la iglesia. Y Charles Spurgeon estuvo de acuerdo en que los mejores conversos en la iglesia son los niños y que en su estimación a lo largo de sus años en el ministerio, los niños salvos en la iglesia bajo la predicación del evangelio verdadero y bíblico han sido más numerosos y genuinos que cualquier otra clase. El doctor Beeke también afirma que Dios normalmente obra salvadoramente entre su simiente del pacto, los cristianos. Y desde este punto de vista, quienes son hijos del pacto, aquellos niños nacidos en un hogar de al menos un cristiano profesante que han sido bautizados cuando eran bebés y están siendo criados en la iglesia, bajo las oraciones y la predicación de la iglesia con la gran esperanza de su eventual salvación en Cristo, ellos simplemente están caminando hacia la salvación. Y es lo que ellos enseñan. Y esto se basa en varias escrituras, pero una principalmente, y terminaré con esa. Ellos usan Génesis 17:7, que establece la relación del pacto de Dios con los hijos del pueblo de Dios. Y Dios le está hablando a Abraham y le dice: y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti, por sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser Dios para ti y para tu descendencia después de ti. También usan Hechos 2:39, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame a sí mismo. Pero el texto primario para los hijos del pacto viene de 1 Corintios 7:14, que dice: porque el marido incrédulo es santificado en su mujer y la mujer incrédula es santificada en su marido creyente, porque de otro modo vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Este es el versículo clave para el concepto de niños del pacto cuando luego se extiende el bautismo infantil. Y esto es importante. Los hijos del pacto deben ser llamados a una vida de santidad y a un estilo de vida apartado del mundo incluso antes de la salvación. De experiencia anecdótica propia, estoy de acuerdo con eso, que dadas 100 parejas cristianas y 100 parejas no cristianas, las responsabilidades son que muchos más niños en las familias cristianas serán salvos. Pero eso también se puede atribuir al hecho de que los padres les están presentando el Evangelio a sus hijos. Y el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Ahora, para ser
Dr. Beeke states this, and this is a justos, true statement. Beeke afirma, Scripture para ser offers no justos, guarantees las for the escrituras no salvation of our ofrecen children. garantías para la salvación, That y part eso is es true. verdad. Then he goes on to say, but the Pero covenant el of pacto de grace gracia nos offers ofrece us una a gran great deal of esperanza hope fuera de outside of nosotros ourselves and a mismos, sovereign en un Dios covenant-keeping soberano God que who will guarda el not pacto y forsake que no the works nos of his own abandonará hands. las We obras de would nuestros agree that hijos, Scripture sus offers propias no manos. guarantee for the salvation of our children. Y All of estaríamos de our acuerdo hope que for las the escrituras salvation no of our ofrecen precious garantías ones para la is in salvación de God and nuestros God hijos alone. y We que would toda agree nuestra on that. esperanza para la salvación de los bebés está And en I would Dios y also solo en say, Dios. to be fair, that Y para ser the justos, motivation, la the heart motivación desire principal y el behind deseo del infant corazón del bautismo baptism is the infantil eventual es ver la salvation of salvación that final child. del niño. The La belief that creencia baptism es que el is one of bautismo the es uno means de of los grace medios de to gracia para move llevar that child a ese along niño toward hasta el punto actual de la regeneración regeneration. real. And in fact, to those Y who de believe hecho, in infant los que creen en baptism, esto warn against overestimating the value of infant baptism. In other advierte con la words, sobreestimación while they del would valor say del that this bautismo places de a child niños, in y en covenant otras palabras, relationship si with bien God, dirían que esto it's coloca not al a niño en una replacement for relación de pacto regeneration. con It's not Dios, a no es un replacement for reemplazo por la conversion generación later in y life. And in conversión más fact, adelante en they la vida, y caution parents advertirían against contra los presuming padres that que their children presumen are que sus saved hijos son because salvos of infant gracias al baptism. bautismo infantil. Y en One otra other note nota that's utilizada used to para build the justificar case el bautismo for de infant niños es el baptism is the bautismo de baptism of familias whole enteras households en el libro de in the los book of Hechos. Acts. Los Pedobaptists argue from pedobautistas instances in the argumentan New a Testament partir of a de person ejemplos being del Nuevo baptized Testamento de along una with his persona fue household, bautizada junto Cornelius, con su casa, Lydia, the Cornelio, Philippian Lidia, jailer, carcelero filipense, Crispo y Estafanas en 1 Corintios 1. And so Y that would ellos be usan todo part eso of their para poner proof. en prueba su Now, enseñanza. I want to be very clear Pero about para ser this. claros, Our nuestros dear hermanos y Presbyterian hermanas brothers and presbiterianos sisters que who se hold the idea aferran of a la idea de covenant los hijos children del and their pacto y su logical incoherencia conclusion lógica del of bautismo infant infantil, baptism, puede generally caracterizarse speaking, they can be generalmente como characterized as creyentes en believing el the Evangelio biblical bíblico gospel. y que tienen un They have a deseo massive enorme de ver a desire los to see hijos de los children of creyentes believers salvos, saved. And so y we're in total estaríamos en lockstep with total them on that. And that's acuerdo con important to ellos point en that eso, out. y es importante mirar eso. Pero But we need to queremos deal with abordar what the lo que Bible dice la says, Biblia, no not lo with que what nuestro a sistema theological teológico nos system dice, tells us que to dice. believe. Así que And so respetuosamente ofreciera I wanna varias offer some críticas y critiques, just so entonces that you pasaremos know a why lo que you podríamos believe what llamar you el believe. bautismo And del then we'll move on to creyente. what we might call believer's baptism. I want to just give Y quiero you darle a few las primeras critiques, críticas. if you think 8 is a few. La First of all, primera le we'll call this one llamaremos the la high road crítica del critique. camino real. The high road critique Y says that puede there can be darse the la aplicación implication de that que those who aquellos hold que that se infant aferran al baptism bautismo are actually infantil están more más preocupados por la concerned salvación for the de los salvation niños of que children aquellos and que no those who lo hacen, do que not hold the realmente han infant baptism. tomado el I've had a camino alto. Baptist say, "Don't you care about the Yo he salvation of tenido the kids in your personas que me han church? You dicho should be que no me baptizing them." importa That was a bitter pill to swallow. la salvación de los niños, que por eso los debería de bautizar. Y claro que me importa. Y algunos, no todos, defensores del bautismo infantil dirían que aquellos que no bautizan a niños o que lo hacen sin pleno conocimiento de las implicaciones del pacto están menos preocupados por la salvación de sus hijos que aquellos que lo hacen. Y eso no es demostrable y segundo, no es verdad. Segundo, la crítica autorizada. Siempre sospecho de cualquier cosa que no pueda entenderse a partir de las Escrituras sin la autoridad de la Iglesia. El cristiano promedio que lee la Biblia no llegará a la conclusión del bautismo infantil. Eso tiene que enseñarse a través de un sistema de teología que esencialmente iguala a Israel y la Iglesia y hace todas las promesas de Israel para la Iglesia y luego tiene que tomar algunas interpretaciones muy atrevidas y bastante tenues de solo unos pocos versículos e interpretarlas hacia el bautismo de niños. El creyente promedio en Cristo no llegará a la conclusión del bautismo infantil sin una ayuda significativa de los pastores y argumentos y estudios teológicos complejos que muestren que la Biblia podría insinuar el bautismo infantil. Si algo es completa y totalmente un misterio hasta que un teólogo con un doctorado te lo explica, soy propenso a sospechar de eso porque yo creo en la claridad y la sencillez y la comprensión de las Escrituras. Tercero, la crítica de la continuidad. Gran parte de la visión del bautismo infantil se basa en una respuesta o supuesta continuidad entre circuncisión y bautismo infantil. Pero hay muy poca continuidad, excepto que ambas cosas le suceden a los bebés. La circuncisión es una señal muy judía del pacto abrámico hasta el punto de que a los judíos en el Nuevo Testamento a veces se les llama los de la circuncisión. La circuncisión era parte de la ley de Moisés, pero esa ley expiró en la cruz.
Entonces, encontrar continuidad entre la circuncisión y el bautismo solo es posible si quieres que esté ahí en primer lugar, a través de tu sistema teológico. Cuarto, la crítica bíblica de los niños del pecado. Y voy a tomar un tiempo en esto, porque la Biblia es clara en esto. No existe un hilo hermenéutico claro sobre el cual apoyarse. El bautismo infantil se infiere y se asume basándose en el intento de caminar sobre la cuerda floja de la evidencia sobre una tela de araña de las llamadas pruebas. Recuerde, los niños del pacto, aquellos niños nacidos en el hogar de al menos un cristiano protestante que ha sido bautizado cuando era bebés y están siendo criados en la iglesia bajo las oraciones y la predicación de la iglesia con la gran esperanza de salvación final en Cristo, volvamos a las principales escrituras utilizadas para apoyar el bautismo infantil. Génesis 7:7. Yo le estaba hablando a Abraham. Y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti por sus generaciones como pacto perpetuo para ser Dios para ti y para tu descendencia después de ti. Y estamos acordados que Dios va a bendecir la descendencia física. Estamos de acuerdo en eso, Israel, y la descendencia espiritual de Abraham, a los gentiles que creen en Cristo. Pero esto significa que hay niños del pacto que irán al infierno. Aquellos que creen en el bautismo infantil generalmente estarían de acuerdo con esto. Y esto es algo que a mí me tribula en creer que una persona que está en un pacto con Dios va a acabar en el infierno. Y este es un tramo enorme desde el pacto de Dios con Abraham hasta el bautismo de niños. Y he leído un libro entero donde he mirado cómo quieren conectar todo esto. Y no tiene sentido. En Hechos 2:39, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame a sí mismo. Y esto está en el sermón del Pentecostés de Pedro. Pero primero, esta es una parte, una cita de Isaías 57 que establece que no solo los judíos serán salvos por la fe, sino también los gentiles. Ese es el punto mayor. Y segundo, ignora el uso bíblico común de hijos para referirse simplemente a los descendientes. Si usted tiene 90 años y usted tiene hijos entre 5 años, ¿cómo les llama? Les dice mis hijos, mis niños. Y el tercer problema es que ignora la distinción entre la iglesia e Israel. Pero eso hace que su teología tenga sentido si ignoras esa distinción. Pero el texto primario para los hijos del pacto está en 1 Corintios 7:14, porque el marido incrédulo es santificado en su mujer y la mujer incrédula es santificada en su marido creyente, porque de otro modo tus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Ese es el versículo clave para el concepto de niños del pacto cuando luego se extiende el bautismo infantil. Y quiero darle dos problemas, o mostrarle dos problemas con esto. El problema contextual, aquí no es que Pablo está enseñando acerca de los hijos del pacto, es un término que por cierto es inventado. El contexto es ayudar al cónyuge casado con un incrédulo a saber qué hacer. Algo tan importante como el llamado hecho de los hijos del pacto no sería escondido en un pasaje que enseña algo completamente diferente. También hay un problema lógico. Y esto es muy convincente. Primero que todo, ¿qué significa que los niños son santificados? Esto simplemente significa que los niños en un hogar con incluso un padre creyente reciben el impacto espiritual y los beneficios de ese padre creyente, que es mucho e infinitamente mejor que un niño sea creado en el hogar de al menos un padre creyente que en un hogar completamente no cristiano. Pero más allá de eso, la creencia en los hijos del pacto, y realmente estoy tratando de representar este punto de vista con precisión, dice que debido a que 1 Corintios 7:14 dice que el hijo de incluso un padre incrédulo es un hijo del pacto, entonces ese niño debe ser bautizado como un bebé debido a la relación de alancia no salvífica con Dios. ¿Por qué dicen eso? Porque el versículo dice que los niños son agios, santos, separados aquí, así que deben de ser bautizados. Pero aquí está el problema lógico.
El versículo dice que también el esposo incrédulo es santificado, agios, santo. Hagios, holy. ¿Qué quiere decir eso? Well, Bueno, por lógica, el esposo incrédulo también debe ser bautizado. The unbelieving wife ought to be baptized. What does it mean ¿Qué that quiere the decir para unbeliever is que sanctified, made una holy? persona que no es It means that he creyente ought to thank es God that he's santificado? married to a Eso quiere believing decir que wife. le debería dar gracias a Because Dios he has a gospel influence porque literally under his roof está every casado single con un day. creyente That's y what it la means that he's set la apart. influencia del So the evangelio logic está doesn't ahí. hold. By that logic, we ought to baptize Y a través de all the esa lógica unbelievers. deberíamos de bautizar a toda la gente That que no doesn't es hold at all. creyente, no tiene sentido. Let me give you Y déjeme another darle critique, otra and this is one crítica, that concerns me. crítica número 5, I'll la call this one crítica the de la confusion confusión. critique, and the confusion is Y with los the hijos children. del pacto deben Covenant ser children are llamados called a una vida to de a life of santidad y a holiness un estilo and de a vida lifestyle apartado set del mundo apart incluso from the world antes de la prior salvación. to salvation. Now, Ahora, I yo would diría submit que that una an unsaved persona person no of any salva age de cannot cualquier live a edad life no of puede vivir una holiness. vida de santidad, Godly pero que parents los can padres protect their piadosos kids from protegen the a los world, and niños del rightly mundo y so, con razón. disciplining them, setting limits for them. Así como I lo que would Pablo always stop llama short of crearlos telling en la a little demostración child, del you Señor, are a covenant pero yo child no and you me must live a animaría a life of decirle holiness. That comes dangerously close a un to a niño perverted gospel, doesn't it? que tiene que You're ser confusing bautizado that para ser child. When I've salvo, spoken to adults, y I have eso en baptized realidad adults es muy who were raised peligroso. this way, who said they were always Y yo he confused, that hablado they were con told that they were hijos baptized, and so they de needed padres to live cristianos así, holy y me han lives dicho que vivieron before even being saved. confundidos a través de And so su in this vida. Así que en este system, children are sistema, a los taught niños se les debe that enseñar que la outward obediencia obedience is part of exterior the es parte de la covenantal relación de relationship to pacto con God, Dios, pero and yet esa also obediencia taught that externa outward no cumple obedience con su falls obligación short de of pacto con Dios, obligation to por God. lo So que it's se very vuelve muy confusing for a little confuso kid. para un niño. Joel Vicky Beakey writes, we must dice, teach our debemos covenant enseñar a children nuestros and young niños y people jóvenes to del pacto a plead with our suplicar a covenant nuestro God on Dios the del basis pacto of His sobre la base promises de sus to promesas de baptize them with the bautizarlos con el Spirit of Espíritu grace de and to gracia grant y them concederles regeneration, regeneración, repentance, and arrepentimiento faith. y I'm fe. all for telling Y children to estoy pray todo a to favor God de decirle a for los niños que oren regeneration a Dios por and for misericordia mercy. y We regeneración. had all of our Yo kids tuve pray todos for mis hijos salvation. orando para la salvación, But pero to tell them decirles que to supliquen plead on the basándose basis en of promesas cloudy muy and nubladas e indistinct promises distintas and send the puede message enviar el to the mensaje child, del listen niño que carefully, cree que can send Dios the está message obligado a that God is salvarlos. obligated to save them. Y eso That's no not es the el gospel. Evangelio. Here's a La sixth critique. crítica I call número it the 6 presumption es la critique. crítica de la The presunción. presumption critique. No hay There's no ningún example ejemplo in en the la Bible Biblia of del infant bautismo baptism. Not infantil. one. Los Pedobaptists pedobautistas argue argumentan that que los whole casos en el households Nuevo are Testamento de una baptized, persona Cornelius, siendo Lydia, bautizada Philip, junto and so con su forth. hogar, como But Cornelio, none of Lidia, those texts say el carcelero Filipo, that the members of the household were ninguno de esos baptized textos dice only que los because they miembros were del members hogar of the fueron bautizados household. solo porque eran miembros del evidence hogar. points La to evidencia household apunta a conversiones en el conversion hogar leading que to llevaron a baptism. And of course, bautismos. Y never por says there were supuesto, infants in nunca those dice que houses. había So bebés the en belief esas casas. of infants in the household, that's a Y la presumption creencia only. de que había bebés en el hogar es una sola presunción. There's a seventh La critique. I crítica call it número the 7 es la command crítica critique. del mando, The command critique. donde Jesús We read earlier, Matthew 28, dice, y Jesus fue was muy very claro en clear el that you texto que baptize leímos en Mateo 28, que se converts, that you bautiza a los baptize conversos, se disciples, bautiza a you los baptize creyentes. believers. This is, I Y think, esta a es reasonable una question. If pregunta infant razonable. baptism is Si- that obedient, that Si el important, bautismo rather, de los to niños obey es the tan Lord, importante why is there para not obedecer al one Señor, ¿por qué single no hay direct solo command un anywhere solo in Scripture mandamiento directo en ninguna to parte de las baptize Escrituras newborn para que los children? creyentes bauticen a On los top niños of that, recién nacidos? now you're holding Y me ahora me accountable está to responsabilizando supposedly de obey God when supuestamente in fact obedecer you a can't Dios point to cuando en one clear realidad no command. puede enseñar un solo Not mandato one. claro. That Eso smells to huele me of a elitismo spiritual espiritual. elitism. No I creo don't que think esa that's the sea intention, generalmente but la that is intención, definitely pero the ese es el effect. efecto. So what is the pattern in Entonces, Scripture? Who ¿cuál may es be el patrón baptized? que se encuentra en las Escrituras? Those who have ¿Quién already puede ser experienced the new bautizado? birth on the Aquellos basis que of their ya han faith, they've experimentado el repented, nuevo nacimiento they've sobre la demonstrated base de su active fe faith and y se han obedience. Acts arrepentido 2, y the demuestran 3,000 fe y who came to faith obediencia on activas. Pentecost. Acts 8, the Ethiopian who believed Y on en Hechos Christ. 8 Acts miramos 9, al etíope the que Apostle creyó en Paul. Cristo. Acts Hechos 10, 9 a Cornelius and his Saulo, a household. Pablo. Acts Hechos 16, 10 a Cornelio y Lydia. su casa. Acts Hechos 16, the 16 a Philippian Lidia. jailer. And Hechos so, 16 of el course, carcelero we de want Filipo. defense, we want Y to por protect supuesto baptism. que We're not queremos just going to cercar y baptize proteger el anyone. bautismo, So pero how do we ¿cómo know that sabemos someone que has alguien ha experienced the new experimentado el
nuevo nacimiento. No hay manera de saber con certeza. Entonces guardamos el bautismo principalmente de dos maneras. Recibimos un testimonio de conversión, la vida antes y después de Cristo, y pedimos una explicación del Evangelio. Y no es tan probable que alguien sea creyente en Cristo si no puede expresar por qué es salvo. Pero hay una otra crítica, la crítica histórica.
and that is the historical critique. La historia no prueba la teología, pero sí muestra quién creía qué. Vamos a revisar una lista. La Didache, la primera publicación cristiana importante sobre la vida cristiana, enseña el bautismo posterior a la conversación. La carta de Bernabé enseña el bautismo posterior a la conversación. Padres de la iglesia primitiva como Ignacio, Justino Martir, Ireneo, Clemente Alejandro, Tertuliano, Hipólito y Cipriano de Cartago, por nombrar algunos, todos creían en el bautismo del creyente y ninguno de estos menciona siquiera la idea del bautismo infantil. De hecho, en esos escritos hay una tendencia a enfatizar una gran preparación espiritual para el bautismo. Tertuliano instruyó: cuando vayamos a entrar en el agua en presencia de la congregación y bajo la mano del presidente, profesamos solemnemente que repudiamos al diablo, su pompa y sus ángeles. Justino Martir, en su diálogo con Trífono, instruyó que para ser bautizado hay que buscar ansiosamente la salvación, creer en Dios, familiarizarse con el Cristo de Dios. En otras palabras, hay un deseo en tu corazón. La carta de Bernabé dice: bienaventurados los que poniendo su confianza en la cruz descendieron al agua. La Didache instruye que el candidato al bautismo debe ayunar durante 1 o 2 días antes del bautismo. ¿Por qué? Porque era algo grande. Entonces, los participantes del bautismo son aquellos que han profesado fe en Cristo y se han comprometido a seguirlo. Y el patrón en las Escrituras en general es que el bautismo sigue después de cierta conversión a Cristo. Ahora, puedo hacer las dos partes rápido, pero quiero que entiendan por qué creemos lo que creemos. Quiero hablar del método del bautismo. Hay 2 partes. Muy simples. Por inmersión y públicamente. Primero, por inmersión, a veces llamado el modo del bautismo. La palabra griega traducida bautizar es bautizo, significa simplemente sumergir o inmersionar. Esta palabra puede tener usos no acuáticos. Por ejemplo, Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11 que aquellos que creen en el Señor Jesús serán bautizados en el Espíritu Santo. Identificados, y aquellos que no crean en el Señor serán bautizados con fuego, inmersos, identificados con el juicio de Dios. La palabra bautizar no permite ningún otro significado. En 1813, David Benedict escribió un libro sobre la historia de los bautistas y escribió sobre el modo del bautismo en la historia. El bautismo, tal como fue instituido por el gran legislador cristiano, era un rito claro y significativo. Pero con el tiempo, el bautismo pasó de los creyentes visibles a los menores catequistas, y de ellos a los niños inconscientes. Y de la inmersión se redujo a verter, luego a rociar, y ahora a cualquier modo que las fantasías inventativas de los candidatos caprichosos puedan idear, siempre que alguna parte de ellos sea mojada. La traducción: no podemos simplemente inventar cómo bautizar. Y esto fue importante para nosotros, que gastamos bastante dinero en hacer un bautisterio. Pudimos haber agarrado una pistola de agua. Cuando la persecución imperial empujó a los cristianos en Roma a la clandestinidad, se construyeron baptisterios secretos en las catatumbas de Roma. Y de hecho, los restos de esos baptisterios son el testimonio arqueológico más antiguo de cómo se realizaba el bautismo cristiano, y un historiador escribe: el historiador de la iglesia, George Rice, escribió que uno de esos baptisterios en la catatumba de San Ponciano mide 4 pies y medio de largo, 3 pies y medio de ancho y 3 pies y medio de profundidad. Un canal desvió el agua de una calle cercana. Y si alguien, y el otro método es en público. Y tenemos una fe personal, pública, no tenemos una fe escondida. Si una persona dice mi fe es privada, en realidad lo que está diciendo es que no son cristianos. Si alguien dice
que decidió bautizarse solo en su bañera, no se bautizó, solo se bañó en un estado de contemplación religiosa. Es lo que hizo. El bautismo es siempre una profesión pública de fe con otros creyentes y aún testigos de esta profesión. No importa dónde sea, pero tiene que ser en la iglesia. Si alguien dice, me da mucha vergüenza que se me sumerja bajo el agua frente de un grupo de personas, entonces dijéramos que entonces te da mucha vergüenza para seguir a Cristo. Ahora, cuando yo era más joven, me empecé a frustrar con la doctrina del bautismo y no lo entendía. Y recibiré un regalo de mi madre, un regalo the christening robe that I was christened in. The thing was beautiful. I was the most beautiful little girl apparently in the whole world. Una batita donde cuando hice mi primera comunión y me bauticé, y en realidad lo perdí porque en realidad no tiene nada de valor. Y esto ha traído frustración para muchas personas, pero ahora usted sabe la verdad. Así que cómo bautizamos no es complicado, lo hacemos por inversión y en público, pero vayamos al corazón del problema. Déjeme darle 4 razones, y simplemente ocupa una, pero le voy a enfocar la primera. Es un mandato de Cristo, y eso es demasiado. Y ya hemos leído Mateo 28, 18, donde Jesucristo no fue ambiguoso, los creyentes en Cristo son bautizados. Si no quiere seguir el primer mandamiento de Cristo, entonces, ¿por qué la iglesia tendría alguna razón para creer que quiere seguir los otros mandamientos de Cristo? Jesús dijo que si lo amas, obedeces sus mandamientos y ordenó el bautismo. Razón número 2, y ya aludí a esto, pero quiero desarrollarlo más. El bautismo te identifica públicamente como seguidor de Cristo. ¿Cómo? Y te voy a dar 5 maneras en que el bautismo te muestra ser un seguidor de Cristo. La primera es asociación. Jesús ordenó a sus discípulos en Mateo 28, 19 que bautizaran a nuevos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es una declaración pública de creencia en el Dios trino y un deseo de asociarnos con Él. Y a propósito, mucha gente hace todavía eso. Bautizan 3 veces en el Padre, en el nombre del Espíritu Santo. Yo simplemente lo hago una sola vez. Y algunos simplemente lo sumergen en el agua bastantes veces, pero esa es la asociación. Hay otra manera, hay una identificación. Ya hemos hecho referencia a Romanos a 6, del 3 al 5, y somos sepultados con Él y resucitados con Él. El apóstol Pablo ilustra esto refiriéndose al creyente como un Cristo aproximadamente 85 veces en sus epístolas. Y el bautismo es una declaración monumental de que estamos en Cristo. La tercera, la purificación. El bautismo no es un medio de purificación, sino más bien un acto representativo de la limpieza del pacto como parte del nuevo pacto. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obras que nosotros hiciéramos en justicia, sino según la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Pero hay otra también. Está la liberación. La número 4. En Hebreos 10:31, cosa terrible es caer en manos del Dios vivo, pero ahora estamos liberados. La ira de Dios ya no nos retiene en terror y temor. Y también tenemos incorporación. Primera de Corintios 12:13 afirma que en un solo espíritu todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo y a todos se nos ha dado a beber un solo espíritu. Ahora bien, si bien eso se refiere principalmente a la obra del Espíritu Santo, al incorporarnos oficialmente al cuerpo de Cristo, el bautismo en agua ciertamente es una declaración pública de incorporación a la membresía de la Iglesia de Jesucristo. Pero hay una tercera razón. El bautismo es evidencia de compromiso con Cristo. Es evidencia del compromiso con Cristo, no prueba, sino evidencia. Evidencia para aquellos en la iglesia de que el compromiso con Cristo es genuino. Déjalo pongo de esa manera. El bautismo es quizás lo más simplista que Cristo alguna vez te pidiera que hicieras.
¿No es hermoso que Jesús lo primero que te pide que hagas es fácil y que no tienes que hacer nada, simplemente tienes que sumergirte en agua? En primera de Juan 2:4 dice, el que dice, lo que he conocido y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Y lo más grande que yo me pongo en edad y miro que me dicen, yo no quiero bautizarme, pero soy cristiano, entonces yo les digo, no eres cristiano, yo no voy a afirmar tu fe porque lo más simple no lo quieres hacer. En Hechos 2:38, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, esto no es un texto para que podamos apoyar esta idea. Pero este es un ambiente espiritual donde el día del Pentecostés sus propios líderes acababan de ejecutar a Cristo al menos 2 meses antes. Pedro esencialmente pregunta, ¿realmente quieres seguir a Cristo? ¿Está realmente arrepentido y dispuesto a contar el costo? Entonces hazlo público y hazlo oficial. Bautízate como seguidor de Cristo. Y muchos, después de esto, los creyentes fueron perseguidos. ¿Y cómo sabían a quién perseguir? Aquellos que habían sido públicamente bautizados. El bautismo en la iglesia primitiva era tomar el control de su vida. Significaba Cristo ante César. El emperador Decio detestaba a los cristianos, pero en lugar de simplemente matarlos, trató de que se alejaran de Cristo. Y fueron torturados, amenazados y en algunos casos incluso en intentos de soborno hubo entre ellos. Decidió y ordenó que todos los ciudadanos romanos tuvieran que sacrificar a los dioses romanos tradicionales y entonces, solo entonces, se les diera un certificado oficial de que habían obedecido esta orden. Esta era como una marca a decir que yo estaba bien con el emperador. Un certificado llamado en latín Libelius, que fue encontrado en Egipto, el edicto de Decio, en el año 250, ordenaba a los gobernadores y magistrados provinciales asistidos cuando fuera necesario por notables locales para supervisar los sacrificios a los dioses y al genio del emperador para ser realizado por todos en un momento o día determinado. En ese ambiente, un cristiano profesante que se negó a ser bautizado no se le consideraba cristiano, se dudaba de su conversión. They would say, then you're not a Christian, because you're not standing with us. Él no se paraba con los demás cristianos en obediencia. Here's a fourth La reason for razón 4 baptism. es el bautismo está directamente relacionado con la membresía de la iglesia local. Y ya he mirado y he hablado de esto. Hechos 2:41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y aquel día se añadieron como 3,000 almas y continuamente se dedicaban a la enseñanza, a los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a las oraciones. Y observe varias cosas en este texto. Primero, alguien hizo un conteo de cuántos fueron bautizados para realizar un seguimiento de quién es miembro de la nueva iglesia de Jesucristo. Segundo, ¿qué hicieron todos los bautizados? Inmediatamente se reunieron y se sometieron a los líderes de la iglesia, en aquel tiempo los apóstoles. Y tercero, tomaron la cena juntos solo como miembros bautizados. Y era claro esto. A veces agarro un email o una llamada en la comunidad que me dice, estoy preocupado por mis hijos y su vida espiritual y quisiera ver si los puedes bautizar. Y yo siempre les digo que no. Porque si yo estuviera bautizando a sus hijos, estuvieran siendo agregados a la iglesia, entonces no puedo hacer eso. El concepto de bautizar a alguien que no se compromete a unirse a una asamblea local de cristianos no se conoce en la Biblia. Y por cierto, dado que el bautismo es un evento único en la vida de un cristiano, recibimos nuevos miembros que dan fe de que han proclamado públicamente su fe en otra iglesia local, pero el bautismo es en la iglesia, no en una reunión familiar, o en tu piscina, o con algunos amigos. Es la reunión de la iglesia con ancianos debidamente calificados en asistencia y organización. Y permítame terminar de hacer una pregunta y dar una súplica. En ocasiones me preguntan,
¿Somos bautistas? Baptists? When we're building the baptistry here, Cuando estábamos construyendo el bautisterio, me decían, estamos yendo de regreso. Pero eventualmente, para poner una etiqueta a todo lo que crees resulta ridículo, porque tendrías que tener páginas de etiquetas. Pues, somos una iglesia independiente y la gente me dice, ¿qué somos? Y simplemente les digo, somos cristianos. Pero ¿somos bautistas? Bueno, hay que caminar a través de esto. Primero que todo, somos reformados en el sentido que nos aferramos a las doctrinas de la gracia, que la salvación es solo por gracia a través de fe, únicamente en Cristo, como se revela únicamente en las Escrituras, para la gloria de Dios únicamente. Entonces, ¿somos bautistas o reformados? Bueno, vamos a ver. Bautistas reformados, bautistas particulares o bautistas calvinistas. Aferrarse a la soteriología reformada, verificar y principios regulativos del culto, parte de las razones para separarse de los pedobautistas independientes. Y también los elementos de la adoración pública se limitan a los que las Escrituras ordenan. También creemos eso, no creemos eso. Because Scripture doesn't explicitly teach either a covenant of works or a covenant of grace. Those are not named in Scripture. We believe that all Scripture means what it means when it was written and still means the same thing now. What God commanded to Abraham meant the same thing then as it does now. So sometimes that's called being dispensational. By the way, Reformed Baptists often consider dispensational Baptists as those who have abandoned the true Reformed faith. So what are we? I guess we would call ourselves Reformed Dispensational Baptists, I suppose. So why don't we put Grace Reformed Dispensational Baptists? Because 3 people driving by would know what that means. En el Evangelio, wouldn't mean anything. And if we're really trying to define ourselves by our label or our name, it can get ridiculous. So here's what should go on our sign, I suppose. That we would be grace alone, faith alone, and Christ alone, literal, historical, grammatical, hermeneutic, premillennial, pre-tribulational, dispensational, believers, baptism, 6-day creationist, not under the law of Moses, new covenant, still under Abrahamic covenant, literal restoration of Israel, but Gentiles are coming into the kingdom in church age, harmony of the Gospels, Trinitarian Reformed, regulative principle in worship, Calvinist, but don't be offended by that because we still love you, church. So I think Así Grace que Bible Church simplemente le vamos a llamar Grace Bible Church a nuestra congregación. Pero más importante, que tengo una súplica. And I know this might be someone Y eso in this room. es más para alguien que está aquí. Point to your baptism Que as no your proof of permitas salvation. o no apuntes a tu bautismo como prueba de tu salvación. Don't let the fact that you've been baptized keep you from examining your heart. El hecho de que te bautizaste, Paul told the leaders in the Corinthian church, te deje saber que eres salvo. Pablo decía que nos to see if you were in the examináramos faith. You know what they y all had sabe in que common? They were all todos en común baptized. están bautizados. Have you ¿Has been estado following usted Christ in a way siguiendo that a Cristo demonstrates a como changed life? lo Or tienes que are you hanging seguir? on to that moment of ¿O estás baptism simplemente as your single source aferrado of a ese assurance of día salvation? que te bautizaste como prueba de tu Don't let your salvación? No baptism make you dejes relax que el and bautismo think te that relaje even with your double life that God viviendo has una redeemed. vida This is doble what que te theologians deje call easy believism. creer que And eres it's salvo y es dangerous. peligroso. It's radically dangerous. Así So the plea que is very simple. This morning we talked about the esto es gospel. simple. Come to the Venimos a la cross. cruz Tonight we talked about baptism. Come to y the te pido waters. después que vengas a The las waters of aguas, baptism are holy. They're sweet. They're pure. They're delightful. porque Because they representan represent lo que what Cristo Christ has ha done hecho for por us. nosotros. I'm Voy going a to orar, pray, and then y luego just por for a un momento, moment, as we como did a couple of decimos weeks ago, hace I'm going to unas ask, semanas, when I say so, that you just que se gather in pongan en groups grupos of 3, 4, de 5, 6, 3, 4, 7, 8 of you maybe, and just for maybe y 10 por unos minutes, minutos I'd like to return to our theme queremos this morning, orar the y quiero gospel regresar and al the lost. Evangelio. And I would like to ask that Y in quisiera your pedirles groups que you oren pray intently that the intensamente, Lord would bring the lost to us and that que we would oremos por save aquellos them, que están and that we're perdidos, running the water in this thing every other y que week, whatever miremos it takes, bautismos constantemente. I told you the Les story hablé de la this historia morning esta mañana of de the este young hombre man, joven Archibald Brown, who took this little que church agarró that seats 800 and just barely had a few dozen una members, iglesia and que they prayed oraron and they prayed for new constantemente, converts. And God saved 70 men in one y Dios night. salvó 77 hombres en una The noche. same God who did Y that el mismo then Dios in que hizo ese 1867 can do it in puede hacerlo 2024. en este So año I'm going to pray también. Quiero briefly, and then orar I'll ask you to
Y les voy a gathered pedir together in después groups que just se for a few junten. minutes. Y And then we'll vamos a close cerrar just by singing a el familiar hymn himno together. So familiar. let me pray and then we'll Oremos. gather. Padre, Our Father, we come to you now. venimos It's been a ante glorious usted. Lord's Day, and Ha it's a sido un long hermoso day, it's día, a good day, ha it's sido a un día sweet largo time pero together. hermoso. Dios, So, te Lord, pedimos y thank le you, damos first of all, for the gracias gospel. por el We thank Evangelio, you por for el baptism, bautismo que which representa represents el the work of trabajo Christ in de our Cristo lives. en nuestras vidas. Le pido Lord, I pray que that usted you would salve save a those aquellos que in our están entre midst who nosotros, have clung to que se baptism han as their agarrado single source simplemente of al assurance. bautismo como We pray, prueba de Lord, salvación. that you would Le pido, graciously Señor, help que nos us as we ayude witness a nosotros Christ to our a neighbors, predicar el to our Evangelio a nuestros amigos, co-workers, nuestros to our children, vecinos, to a our nuestros parents, padres. that you Que would usted bring traiga many muchos a into estas these doors puertas a to oír hear el the Evangelio. gospel, and that Y we que would see the miremos flowing waters of este baptism. bautisterio We ser would see our usado little baptistry filled up many muchas times, veces, representando el representing the trabajo work of del the Holy Espíritu Spirit Santo y and lo what que you usted are ha hecho. doing. Le damos Lord, las thank you gracias, for this Señor, por Lord's este Day. día, It's been a glorious day. día glorioso. I pray you would bless us now as we just take the last few Y quiero, minutes to Señor, devote to speaking enfocarme en to estos you últimos minutos en orar. as this little church. Y se lo pido en nombre de Cristo. Amén. Amen.